Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos los que ven o escuchan la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a los invitados, saludos a la radio audiencia. Hoy es un programa bien importante, bien interesante para nosotros. Celebramos el programa número 100 del Observatorio. Nosotros empezamos esta travesía en noviembre del 2021, todavía en la pandemia, ¿verdad? La universidad todavía no estaba de manera presencial, así que empezamos grabando en Zoom desde nuestras casas con toda la precariedad que eso supone. Siempre en el afán de presentarles un programa bien diverso, ¿verdad? Con unas temáticas bien cambiantes. Te recordarás, Jennifer, que el primer programa que trabajamos fue del censo y de ahí en adelante pues hemos traído todo tipo de temáticas, tanto con compañeros profesores de la Pontificia Universidad Católica, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, algunos de los cuales han presentado sus disertaciones de doctorado, sus proyectos de fin de curso, y también recordamos ¿verdad? Gratamente a los participantes internacionales que hemos tenido. Hemos tenido participantes de España, hemos tenido participantes de Costa Rica, y vamos, esa es la tónica del programa, siempre traerles temas que tengan que ver con la sociedad puertorriqueña, con las políticas públicas, con nuevos modelos de estas políticas y las mejores prácticas en la administración pública en todo el mundo. Precisamente, pues, el tema de hoy es un tema bien novedoso. Vamos a hablar del tema de las redes sociales, sus algoritmos, la política y las ideologías. Así que ese es el tema de hoy y para eso, pues, Jennifer nos va a presentar los invitados. Claro que sí, doctor. Antes de presentarlos, quiero pues que saluden a la audiencia. Tenemos hoy de manera presencial al doctor Jesús Vélez. Bienvenido nuevamente a este programa, doctor. Saludos, Jennifer. Saludos también al doctor Vera y al compañero que está ahí a través de las redes sociales. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias y saludamos al doctor Edgar Rodríguez, a quien ya hemos tenido la oportunidad de tener el programa, así que bienvenido de manera virtual, doctor, nuevamente a este programa. Saludos, buenas tardes, que estén bien todos y nada, es un placer estar con todos allá. Claro que sí, el placer es de nosotros poder tener dos invitados de alta talla y por supuesto con un tema tan interesante, sobre todo en estos tiempos para Puerto Rico y bueno, toda Latinoamérica en general. Y para las personas que no saben quiénes son nuestros invitados, aunque ya los hemos tenido en el programa, me permito presentar una breve reseña de ellos. Tengo al doctor Edgar Rodríguez Ríos, quien posee un bachillerato en Economía y una maestría en Economía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, quien completó el doctorado en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue coordinador de la Oficina de Investigaciones Económicas y Empresariales del Colegio de Administración de Empresas. Además, fungió como decano asociado y director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. También fue director ejecutivo de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información aquí de nuestra universidad. Actualmente es catedrático del Colegio de Administración de Empresas y enseña cursos de Estadística, Desarrollo Económico de Puerto Rico, Economía Gerencial, Finanzas Internacionales y Métodos de Investigación a nivel de maestría y doctorado. Y por otra parte, pues tenemos a nuestro segundo invitado, quien es el doctor Jesús E. Vélez Méndez. Jesús Vélez es catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales e Historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador en temas de partidos, legislatura e ideología.
ha publicado en la Revista Mexicana de Estudios Electorales y actualmente realiza una investigación sobre los conceptos de gubernamentalidad y hegemonía en temas de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. Así que para nosotros es un placer tener a los dos el día de hoy en este programa. Doctor, ¿le gustaría dar un primer contexto en el programa? Claro, fíjate, en momentos distintos y en lugares distintos, yo dialogaba con el compañero Jesús, el doctor Jesús, y con el doctor Edgar, mi preocupación sobre la influencia que tienen los algoritmos de las redes sociales en la política, pero particularmente en lo que yo percibo como una polarización ideológica de las personas a través del mundo. Así que básicamente, ¿verdad? Y los había invitado, esto es un episodio que hace tiempo estamos tratando de montar, ¿verdad? Jesús desde la ciencia política, Edgar desde la tecnología de la información y la comunicación, pues dialogar un poco sobre esto. Todo el mundo recordará el planteamiento de algunos observadores del proceso político de que las elecciones del 2016 se vieron en Estados Unidos, se vieron afectadas grandemente por Twitter, ¿verdad? Y qué argumentos se presentaban en Twitter y cuál era la discusión que predominaba en Twitter. Lo que quizás llevó a la toma del Capitolio, ¿verdad? En enero del 2020. Así que, de nuevo, esa ha sido mi gran preocupación, ¿verdad? De que ya las campañas políticas, poco queda de las hojas sueltas, poco queda de los mítines en las plazas públicas. Hemos visto una disminución en lo que eran estas guaguas de sonido que pasaban por los barrios y pasaban por los pueblos, explicando que era la ventaja de un partido sobre otro o de un candidato sobre otro, que proponía un candidato y otro. Y entonces pues ha ido a los medios y sobre todo particularmente pues ahora a las redes sociales. Así que con eso en mente me gustaría que el doctor Edgar Rodríguez nos hablara, le explicara a la audiencia qué son los algoritmos y cuál es su uso en las redes sociales. Sí, buenas tardes. Primero algoritmos son instrucciones, instrucciones que se le dan a un sistema para cumplir un objetivo en particular. Y a las redes sociales, pues hay unos algoritmos, se diseñan algoritmos para propósitos, para ese objetivo, que cumplan con un objetivo en particular. Un objetivo. Olvídate, y entonces tú le das, al diseñarlos, actúan como psicópatas. Persiguen ese objetivo obviando el daño que le puede hacer a la persona y el daño que le puede hacer al resto de la sociedad. Pero el algoritmo está diseñado para que cumpla ese objetivo en particular. Y el objetivo, obviamente, pues tiene que ver con, entre comillas, pues, proveerle la información al usuario que él desea, que él le interesa, que más le llama la atención, porque eso va a mejorar la experiencia, entre comillas, la experiencia de él en las redes sociales, pero el objetivo es que él se mantenga en las redes sociales por el mayor tiempo posible. Y pues nada, se diseñan algoritmos basados en la cantidad de datos, ¿verdad? Esos algoritmos se generan, bueno, estamos hablando de machine learning, bueno, en algunos casos es machine learning, otros casos es deep learning, ¿verdad? Tipos de inteligencia artificial, donde se utilizan los datos demográficos y los datos de interacción del usuario, incluyendo la localización geográfica, cuáles son sus contactos, sus conocidos dentro de la red. Y esa es la data con la que se entrena el algoritmo para que después que se entrena el propio proceso, identificar los patrones para identificar perfiles. Se crean perfiles de usuarios. Ya. Y después que se generan los perfiles de usuarios, entonces se aplica lo que es cualquiera de los algoritmos de machine learning
o neural networks, bueno, machine learning puede ser random forest o decision tree, cualquiera de ellos. Realmente ya se está usando lo que se está usando el deep learning para estimar, para predecir el contenido, establecer el contenido correcto, adecuado para ese perfil. Fíjate, entonces, ¿verdad? Amarrando esto para que lo entiendan un poco la audiencia, la razón de ser del uso de los algoritmos era originalmente quizás un fin positivo, era proveerme esta experiencia buena, ¿verdad? De interactuar con la red y que me presentara cosas que a mí me fueran pertinentes y que fueran de mi gusto. El que no conozca muy bien qué es un algoritmo, pues puede quizás entender que cuando uno compra en estas tiendas en línea, generalmente les sigue presentando, si compras un pantalón de tal color y de tal talla, sí, pues te va a seguir presentando, ¿verdad? La próxima vez que entres a esa tienda en línea, te va a seguir presentando cosas que son de tu gusto. Incluso cosas a veces que ni habías pensado que necesitabas, te las va presentando porque se adelanta a tu decisión. ¿Estamos en lo correcto más o menos, Edgar? Y no, se llama recommender systems, que es lo que usa Spotify, que usa Netflix, más o menos, que de acuerdo a tu actividad y a tus preferencias te van promoviendo, ofreciendo lo que a ti te desea según tus gustos y preferencias. El problema es que en la medida que te envía más información sobre un tema o sobre un producto o sobre una idea, va descartando lo otro, menos te ofrece de lo otro, menos te ofrece de las otras alternativas, sean temas, sean ideas, sean opiniones, sean productos, y obviamente ahí es que comienza el tema de la polarización, porque tú lo que estás viendo siempre los mismos temas, las mismas opiniones, los mismos conceptos, obviando los otros, en lo que se conoce como una cámara de eco. Y eso es lo que y se crea un proceso de retroalimentación, porque si te gustó, es lo que te llama la atención, lo vas a compartir, le vas a dar like. Veo. ¿Okay? Y eso va a generar la polarización de la que estás mencionando. Jesús, ¿alguna intervención? Sí, básicamente solamente para añadir a lo que está diciendo el compañero, que la realidad de cómo se divulgan las noticias falsas y las opiniones en general, creo que hay varios riesgos. Podemos hablar aquí algunos. Uno de ellos, por ejemplo, pues tiene que ver mucho con eso que él menciona, las burbujas, los llamados nodos, donde las personas que opinan igual se van encerrando dentro de la red social, evitando que las opiniones del otro, como mencionó Edgar, entren a mi burbuja. Y eso obviamente comienza a generar en la persona una sensación de verdad suprema. Sí, tremendo. Y eso tiene sus nombres. De hecho, hay un autor que se llama Bradley. El libro está en la biblioteca de aquí. Eventualmente lo voy a recomendar. Él le llama la diferenciación para la homogenización, ¿verdad? Son burbujas distintas, pero tienen una especie de sensación de homogenización. La persona entiende que la opinión que tiene el resto, pues no es válida. No es válida, y no solo eso, porque entonces al tú bloquear al otro, pues entonces tú comienzas a pensar cuando sales a la calle que las opiniones que son contrarias a la tuya, como la única que ves todos los días, es aquel podcastero que habla sobre X tema y tiene una opinión sobre, por ejemplo, el tema de las vacunas, sobre, por ejemplo, el tema de la guerra, Ucrania-Palestina, nombren cualquier tema. Cualquiera que tenga una opinión distinta a la que tú escuchas diariamente dentro de tu nodo y dentro de tu burbuja, pues es un extremista, es una persona rara, y entonces comienza a generarse mayor polarización. Y eso tiene un sinnúmero de consecuencias, porque la realidad es que estos nodos cada vez se pueden fomentar también. Esas burbujas se pueden fomentar. Ahí ustedes pueden ver las cuentas falsas que se generan en Twitter para generar nuevos nodos de opinión. Y eso va también impactando la opinión de otros, haciendo que las personas cambien de opinión, quizás a una opinión que no es verídica o que a lo mejor no es la mejor, o es extremista, y eso genera todo ese aparato que nosotros vemos dentro de los procesos electorales y dentro de cualquier tema,
que es que comienza la polarización, comienzan las luchas, y el algoritmo, como mencionaba Edgar, el algoritmo quiere que tú te quedes viendo eso. Y entonces eso tiene un nombre, amplificación de los extremos. Okay. Cuando eso entonces comienza a ocurrir, que comienzan a generar, que el algoritmo quiere que tú te quedes ahí, las noticias que generan controversia son las más importantes. Entonces, todos aquellos posts que generan controversia, una compañera estudiante me comentaba, esta mujer que tenía una camisa en su podcast que decía que las mujeres no deben votar, ¿verdad? Un comentario totalmente discriminatorio y misógino. Pero ¿por qué se pone esa camisa? Porque genera controversia. Porque el algoritmo va a guardar su noticia como una que genera controversia y la va a poner como prioridad en el Instagram, por ejemplo, que tiene esa capacidad de clasificar noticias sobre niveles de interacción. Entonces no importa si lo que tú estás diciendo es una loquera o si lo que estás diciendo es falso o verdadero, lo que importa es, para el algoritmo, cuál genera más reacciones. Bueno, y entonces si un estudiante tuyo entre los 17 y 24 años, uno y otro interactúan con esa noticia, pues probablemente el algoritmo se lo presenten a personas que son de ese demográfico. Sí. Y entonces se va creando esta burbuja, pues se va amplificando para personas de ese núcleo de edades. Sí. Y se crean tribus en las redes sociales, uno lo puede percibir para bien y para mal, porque la promesa democrática pues permitía ese debate y fomentaba eso. Pero se generan tribus de personas que entienden que tienen una verdad absoluta, etcétera, y ese extremismo pues se sigue multiplicando y eso es pues obviamente un peligro. Y fíjate, tú y yo como profesores universitarios, sobre todo en el área de la ciencia política, Edgar en el área de la economía, pues uno siempre trata de presentarle, no es que uno no tenga una ideología, pero correcto. uno siempre trata de presentarle al estudiante toda la variedad de pensamientos, ideologías y de ese respeto a esa individualidad de cada uno de los estudiantes. Es lo que antes le llamaban el lavado de cerebro, ¿verdad? Nosotros no estábamos y nos cuidábamos mucho. Sí. Y la educación o la capacitación, la inducción que le dábamos al profesor nuevo en estas áreas de ciencias sociales era, no vienes a lavar cerebros, o sea, vienes a presentarle un mundo de ideas a los estudiantes y que los estudiantes ejerzan su voluntad, ¿verdad? Así mismo es. Jennifer, ¿algún comentario? Sí, voy a decir como a citar al doctor Vera, hoy soy minoría, para ir a tono al tema. Claro. Creo que hay un punto bastante importante y las redes sociales resultan ser muy atractivas porque a nivel cerebral se genera como, por decirlo así, una excitación cerebral frente a los estímulos que presentan las redes sociales en cuestiones de movimiento, sonidos y rapidez en la que ocurren. Que muchas de esas estrategias están implementadas dentro de muchas campañas de marketing y estrategias comerciales que se implementan en las redes sociales gracias al estudio que han hecho de los algoritmos de qué atrae a las personas. Y muchas de esas formas en las que se implementan en las redes sociales tienen evidencia científica de que a nivel cerebral tienen un enganche. La persona se engancha como cuando se engancha algún tipo de adicción, porque a nivel cerebral se segrega una sustancia, un neurotransmisor que genera un placer. Por eso la persona puede quedarse, por ejemplo, en lo que son los reels o las historias, que la gente, eso en menos de, tienes un minuto en un video y pasas al otro, pasas al otro, pasas al otro, pasas al otro. El scroll. Y en menos de, exacto, el famosísimo scroll, que es tirar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. La gente que no está viendo en video, pero más o menos para que se imaginen, saben qué es. Eso lo que hace es que la persona pase mucho tiempo ahí y automáticamente le está dando más información al algoritmo para que le siga brindando información en la cual ya está enganchado. Correcto. Sí, mientras más tiempo tú pasas en las redes, pues, Claro. un mejor perfil tiene la red social, el algoritmo para dibujarte. Claro, ahí yo también añado que la parte de la concientización o concienciación es que tú le das la información al sistema siempre le estás dando información al sistema por cualquier red social que uses, cualquier plataforma digital. Así que si a ti te interesa ver otras posturas, también es importante que trates de buscarla por tu buscador o tus redes sociales para que engañar un poco, por decir así, al algoritmo
y te dé la oportunidad de conocer esa otra parte que desconoces. Ujú. Es muy fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de maestría, había un periódico en Puerto Rico en el cual se publicaban de forma bien grotesca la información sobre los crímenes en el país. Y tú leías eso todos los días y lo leías todos los días y llegaba el momento donde tú tenías miedo de ir a la calle. Claro, Porque tú creías que eso te podía pasar. Y era esa burbuja, pero era de papel, era voluntario. Y llega el momento donde yo dije, yo no voy a leer esto más, ¿verdad? Y es esto que dice Jennifer, ¿verdad? El cerebro en aquel momento, y por lo menos en mi caso me dio ese warning, tú no te puedes seguir exponiendo únicamente a este estímulo, porque el estímulo te está presentando un país que no es el que ves en la calle. En la calle hay gente buena, ¿no? Pero Sí, cuando sí. ves allí que mataron a 4, los cortaron en pedazos, los echaron en una bolsa, Y si hay fotos. pues ahí había fotos. Entonces, pues, El atractivo, sí, la foto Claro, del claro. cadáver, los titulares. claro, y entonces, pues de nuevo, esa era la visión en papel, ¿verdad? De crear esa burbuja y la cosa está mala. Esto está malísimo, hay que salir del país porque estabas leyendo únicamente ese estímulo. No, y la neurociencia no estaba tan avanzada Claro. como lo está ahora, que entonces Claro. ahora sí, eso que Sí, ahora mencionaba. ahora eso es Jennifer. diseñado. Ajá, correcto. Ahora eso es diseñado, sí. Y eso que mencionaba Jennifer de la adicción a la dopamina, ¿verdad? Lo que le llama Claro. Jung Chul Han. Nosotros tenemos esa versión de persona que pasa más de 3 horas al día en las redes sociales, y las noticias que más se difunden, de acuerdo con los datos, son las noticias falsas. Porque Sí. como me llega la noticia, yo no pienso si la noticia es verdadera o falsa. Quizás nosotros somos más críticos, hay personas que sean más críticas. Con todo y eso podemos caer. No pensamos la noticia es falsa o verdadera, pensamos ¿cuál es la noticia? ¿Está de acuerdo con mi opinión o no está de acuerdo con mi opinión? Si está de acuerdo con mi opinión, yo la paso para adelante. Si no está de acuerdo, pues la escondo. Entonces, por eso las noticias falsas se difunden tan fácil y rápidamente. Claro. Y son las más rápidas que se difunden, no las verdaderas, por decirlo así, o las fake news son las más que se difunden. Así es, pues el tema hoy está bastante interesante y el tiempo está pasando volando, pero necesitamos ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy en nuestro episodio 100. Gracias a todas las personas que nos han seguido hasta nuestro episodio 100 y desde el día 1, y a todos los que se han sumado poco a poco a través de las redes sociales y a través de Católica Radio a nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre las redes sociales, política e ideología con el doctor Edgar Rodríguez y el doctor Jesús Vélez. Doctor Vélez, ¿le gustaría dar alguna introducción, algún comentario en este segundo segmento? Yo creo que debemos seguir discutiendo estos temas, ¿verdad? De cómo se va formando la opinión en política, de cómo se va polarizando ideológicamente la sociedad a base, ¿verdad?, de estos algoritmos. Nosotros no creemos que eso sea algo definitorio, ¿verdad?, que sea el único estímulo que tengan las personas, pero sobre todo en cierto grupo de edad hay personas que están muchas horas interactuando con las redes sociales y eso pues tiene que tener pues un efecto grande marcando, ¿verdad?, la ideología de las personas y así como las preferencias políticas. Hay libros en ciencia política había uno que se llamaba The Making of a President, ¿verdad?, que te decía cómo en aquel entonces era los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación te afectaban, te podían coger un perfecto desconocido y con las campañas adecuadas y con la inversión adecuada te podían hacer una persona, te lo podían sacar presidente de los Estados Unidos. A veces creándole una idea falsa a la ciudadanía de quién era esa persona, ¿verdad? Destacando sus bondades, disminuyendo sus defectos y de esa forma pues poderlo vender. Hoy día pues eso se traslada, sigue siendo importante, ¿verdad? Los debates y siguen siendo importantes los anuncios en la televisión, pero también estos estímulos de las redes sociales. Así que creo, Jesús y Edgar, que debemos seguir discutiendo el tema de los estímulos. Yo hablaba fuera del aire sobre el tema de los likes y cómo una opinión, ¿verdad?, extrema que uno pueda dar en una burbuja
de estas de internet en un grupo, pues puede provocar comentarios positivos o sobre lo que yo digo. Y me puedo sentir acompañado en mi opinión. Y creamos este grupo virtual, ¿verdad?, de apoyo. Y a veces tenemos otras conversaciones en grupos privados a partir de esas interacciones que tenemos. Así que me gustaría que siguiéramos hablando por esa línea. ¿Sí? No, simplemente para añadir a lo que estabas mencionando sobre el tema de las presidencias y conectándolo con el tema de los likes, el famoso caso de Donald Trump, ¿verdad? Lo de Cambridge Analytica. Ahí lo interesante es que las redes sociales con el algoritmo, que el compañero Edgar sabrá más de eso, con la microsegmentación, permite crear un perfil del usuario. Y entonces, el caso de Trump fue precisamente eso. Los mensajes que él estaba dirigiendo, iba dirigido específicamente a perfiles de cada una de las personas, a base de los algoritmos psicométricos. Entonces, eso permitía que los mensajes fueran cada vez más personalizados. Y entonces, un mensaje que a lo mejor no iba dirigido a un cierto perfil, pues no llegaba a él, sino que llegaba a otro tipo de mensaje. Y eso permite, obviamente, generar opiniones. Por eso a veces decimos, ¿qué cosas más raras dice Trump? O ¿qué cosas más raras dice este otro candidato? Pero no es necesariamente raro, es que él está pensando precisamente en cómo funcionan esos datos y cuáles son las opiniones de los grupos usuarios de las redes sociales y cuáles son esas opiniones que pueden generar más controversia, porque ustedes sabrán que el candidato más votado no necesariamente tiene que ver con el mensaje ideológico, aunque sí existen esos elementos. Muchas veces es el más conocido, el más controversial, el más que genera emociones, como el caso de Trump. Donald Trump levanta muchísimas emociones. Yo doy algunos ejemplos en las clases muchas veces que no quiero dar aquí porque son unos nombres de políticos muy controversiales que hacen cosas que uno pensaría que son inmorales o antiéticos, pero hoy son más conocidos, hoy son más famosos que lo eran hace unos años, que no eran políticos controversiales y no por cosas buenas, digamos. Sí, fíjate, siguiendo la línea de Trump, de la cual podemos hablar libremente porque ha sido ampliamente tocada en la prensa, pues fíjate cómo el mensaje de Trump apela al norteamericano blanco, disfranchised, ¿verdad? Que obrero o agricultor de cierta zona de los Estados Unidos, de cierto nivel de escolaridad generalmente bajo, y va creando músculo, ¿verdad? Va creando un grupo importante de votantes en unos estados en particular y en ciertas poblaciones en particular. Entonces es interesante lo que trae de cómo los mensajes van a ser distintos para distintos grupos. Correcto. Y distintos demográficos, porque yo me imagino que muchas personas sentirán que, oye, me está hablando a mí. Me está hablando a mí, ¿verdad? Y cómo eso también genera un ciudadano, digamos, o un usuario de internet, o un personaje que no está buscando necesariamente la sustancia de la política, o sea, cómo este político toma decisiones, qué ideología tiene, o quizás qué plataforma o qué propuesta de política pública, sino que está buscando específicamente cuál es la imagen de ese político, o le pide otro tipo de elementos. Entonces ya no tenemos ese ciudadano que tradicionalmente se preguntaba por propuesta. Ahora al político se le exigen otras cosas, se le exige imagen, se le exige presencia, se le exige ser controversial. Y eso pues cambia totalmente la dinámica política. Y es muy triste, ¿verdad? Porque en una sociedad, recordemos a Weber, ¿verdad? Max Weber nos hablaba de la sociedad carismática, ¿verdad? Donde ese tipo de la personalidad del líder era importante, pero eso es políticamente el subdesarrollo, ¿verdad? Hoy día lo que debiéramos ver en el líder son las ideas. Estamos en una sociedad legal, en una sociedad racional, en una sociedad postburocrática, donde se supone que lo importante, oye, estos son mis problemas, presentamos un plan racional de cómo lo puedes resolver. No es pararte en un lugar y decir, let's make America great again. ¿Verdad? Porque ¿cómo lo vas a hacer? ¿Dónde están las tuercas y los tornillos? Sí. ¿Verdad? Lo importante es decir, oye, ¿dónde están las tuercas y los tornillos? ¿Con qué se come eso? Exacto. ¿Verdad? Entonces resulta pues muy importante. ¿Alguna intervención, Edgar, por este lado? Nada, ahorita estábamos hablando del tema de los fake news, pues fíjate, la tasa de fake news, real news, en términos de divulgación es un 80-20. Ya sé. Es dramático. Y eso, pues,
promueve el tipo de conducta y el tipo de reacciones y el tipo de polarización que estamos hablando no tanto los likes tienen una función importante, pero el tema el tema de comentar la noticia y de compartir la noticia tiene en el algoritmo una fuerza mayor, al punto que a base de lo que estás, de esas tres cosas, te empiezan a llegar recomendaciones no tan solo de noticias, sino de gente que piensa igual que tú. Y esto lo hace mucho Twitter. Twitter te da, mira, basado en tus seguidores y en tus intereses, pues sigue a estas personas que piensan igual como tú piensas. Y eso refuerza, lo que hace está reforzando la burbuja que mencionaba el doctor y la cámara de eco, el proceso ese de aislamiento y eso, pues, hay muchos llamados, hay llamados de gente de expertos en inteligencia artificial, de cómo manejar esto, y ahí en el manejo de este problema, de esta situación que está patente, le está preocupando mucho desde hace varios años, ahora más está preocupando este problema, pues se están dando recomendaciones tanto obviamente a partir del usuario, como a partir de los creadores, que es la parte más difícil, de los creadores, diseñadores de los algoritmos de inteligencia artificial. Ya hay una corriente de inteligencia artificial que se llama Artificial Intelligence with Human Face. Y esto lo que busca es crear algoritmos que sean menos autónomos y que en un momento que en ciertas situaciones, de acuerdo con seguridad, pidan permiso para ver si pasan esta información. O sea, se está trabajando en eso y es más complicado, pero se necesita está trabajando en ese lado, y por el otro a recomendar varias estrategias parecidas a las que planteó Jennifer en el término de ser más cuidadoso, como cuando estás buscando información, ser más crítico, diferentes fuentes. De hecho, eso mismo está pasando, es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial generativa. Recomendación, busca mejores herramientas, mejores fuentes, evalúa si te recomendaron una persona, mira su perfil, mira cómo piensa, mira lo que ha posteado antes, y eso tú lo puedes hacer, y ahí tú decides si lo incluyes en tu red o no lo incluyes en tu red. Esas cosas se está recomendando mucho recientemente. Sumando un poco a lo que estaba diciendo el doctor, me permito leer un fragmento de un artículo publicado por un senior del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo dice, las prácticas de las redes sociales como los bots, el spam, los trolls y los seaborns, que eso después lo puede explicar el doctor, son especialmente comunes en épocas de elecciones. Producen noticias falsas, publicaciones virales, lenguaje provocativo e incivilidad, que se ha convertido en sinónimos de uso de las redes sociales en las elecciones. Lo que abre las puertas a estos comportamientos pueden ser dos características de estas plataformas: las pocas restricciones sobre el contenido y la posibilidad de publicar de manera anónima, sin restricciones de identificación ni contenido. La tendencia de la negatividad en los mensajes políticos, ya presente en medios más regulados como los anuncios de televisión, se amplifica. En consecuencia, las publicaciones en las redes sociales, aunque sean ciertas, suelen avivar en sus destinatarios emociones de ira, miedo, duda y desconfianza. Y dicen que las investigaciones revelan que la gente es más susceptible a la desinformación cuando la confianza en el sistema político es baja y la polarización política es alta. Así es. Yo creo que la realidad de la polarización se marca más, sobre todo en elecciones, por ejemplo, como las que tuvo Brasil con el caso de Bolsonaro, en el caso de Donald Trump cuando salió electo, porque hay unos grupos particularmente que, sobre todo en el caso de Bolsonaro, eran muy buenos utilizando las redes sociales y sobre todo los medios masivos en general, pero las redes sociales para generar opinión por las cuentas falsas, con la creación de cuentas falsas. Cuentas que tú puedes crear en Twitter, miles, cientos de cuentas muy fácilmente, crear nuevas burbujas. Entonces a lo mejor usted tiene el espejismo de la mayoría, lo que llaman el espejismo de la mayoría. A lo mejor usted tiene 3 personas que opinan
por decir un tema, ¿verdad? No quiero entrar en opinión sobre eso, pero que a lo mejor Bolsonaro no fue buen presidente. Y a lo mejor tienes 10 que sí piensan que fue buen presidente. Pero entonces puede generar burbujas que opinen lo que no opina la mayoría, y así tú vas interviniendo en la forma en que opina la persona. Y eso va generando una opinión de la mayoría que no necesariamente es real. Te da una percepción de no realidad. Un ejemplo de eso pasó con las vacunas, por ejemplo. Había una percepción en las redes sociales de que la mayoría de las personas no se quería vacunar. Se pensó que de alguna manera la mayoría de las personas entendía que la vacuna era nociva. La realidad es que cuando se averigua todo esto, eso lo pueden buscar en internet también, más bien eran personas que tienen muchos seguidores que opinaban que la vacuna era nociva, pero la mayoría de las personas en general opinaban que la vacuna era buena. Pero a los poscateros, ¿verdad? Famosos poscateros, divulgar más esta información y al crearse más estos otros nodos, pues alteraban esa visión que tenía sobre la mayoría. Se creaba un espejismo de mayoría de que aparentemente la vacuna pues era nociva, independientemente de lo que podamos opinar sobre eso, pero ese fue el efecto precisamente de las redes sociales. Sí, fíjate, aquí hay que destacar en Puerto Rico también el fenómeno de los comunicadores /trolls. Uh-huh. Y es que en Puerto Rico se ha probado la existencia de personas que trabajan para los partidos políticos. Sí. Y su única función es monitorear las redes sociales, crear opinión, y si Jesús está en contra de algo que dijo un candidato de su partido, comenzar a destruirlo. Así es. Y tratarlo de sacar de ese grupo, ¿verdad? Porque ese grupo tiene una homogeneidad de pensamiento y tiene una línea de pensamiento. Entonces es interesante, a veces uno ve en el Nuevo Día, véanse la parte de chat del Nuevo Día y verás los comentarios y siempre verás la misma gente. Sí, si me quiero reír a veces lo veo. Sí, pero siempre verás la misma gente con la misma línea. Así ¿verdad? Así es. Y esa gente pues son trolls, ¿no? Esa gente son los llamados comunicadores que el partido le da una iguala, al partido le da un dinero mensual, anual, no sé cómo funciona eso, pero lo sabes, ¿no? Tú ves, el alcalde de tu pueblo hace tal, dice, mira, embreamos este pedazo de carretera, y vas a ver los trolls del otro partido, que a veces con un perfil falso, que siempre son los mismos. Cada vez que sale una noticia del alcalde, al segundo sale el troll. Sí, y eso habla sobre cómo se está transformando la política, porque ahorita hablabas del carisma que mencionaba Max Weber, la definición de carisma ahora ha cambiado, porque a lo mejor un político antes que era carismático era un buen orador. Claro. O exacto, a lo mejor una persona que con una cierta estética, etcétera. Sí. Bueno, Max Weber tiene toda una serie de características. Pero ahora es si es buen cínico en las redes sociales, cómo lo utiliza las redes sociales, si de hecho publica su cotidianidad en las redes sociales es importante. Sí. Y eso que tú mencionas de los trolls también habla, porque los trolls no son particularmente personas que argumentan, ¿verdad? No es lo fuerte, ¿verdad? El troll ridiculiza, en cierta manera. El troll trata de humillar al oponente para que entonces en la red social se cree un chiste sobre una opinión quizás seria o una opinión de una persona sobre X o Y político o X o Y partido. Y eso habla mucho de cómo ha cambiado la política y ha perdido sustancia, en un sentido, ¿verdad?, por utilizar una palabra. Si es que se puede utilizar. Sí, y es difícil uno tratar, ¿verdad?, de adelantar un buen proyecto de país y traer ideas serias. Brutal. Porque, pues, inmediatamente eres político o eres candidato, te enajenaste una tercera parte, la mitad, una cuarta parte del país, porque ya eres el enemigo. Así es, la cancelación. ¿Verdad? Hay una cancelación de la idea. Y es terrible porque las buenas ideas pueden surgir de cualquier lado. Por eso en la universidad fomentamos este libre pensamiento y este libre diálogo, intercambio de ideas, ¿verdad? Porque la verdad la construimos. Totalmente. Y yo someto esta idea y si es buena, entonces la dialogamos y tú me das tu opinión y el otro da la opinión y si es buena, si aguanta ese crisol, pues la idea es buena y quizás tiene posibilidad de convertirse en un cambio social.
Así mismo. Pero si desde el saque, por ser yo, por ser de tal partido, de tal grupo, tener esta postura ideológica, matas la idea desde el saque, pues, ¿qué cambio? Entonces no pidamos cambio en el país. Uh-huh. Cada vez es más difícil porque cambiar las cosas requieren de intervenir en más espacio, ¿verdad? Antes era, vamos a ir a la toma de la Bastilla en Francia, vamos a ir a derrocar el gobierno, vamos a tomar el gobierno a través de las elecciones. O vamos a fundar un partido. O vamos a fundar un partido, o vamos a ir a los medios fácilmente a divulgar una información. Ahora, es una idea, ¿verdad? Que quizás alguien la escribió, a lo mejor está en mi mente de manera desorganizada, pero yo veo como cada persona un día puede tener poder, ¿verdad? Con una opinión usted puede generar un montón de likes, un montón de discusión. Y ese día, como alguna vez se dijo, en el futuro todos vamos a ser famosos por un día, ¿verdad? Pues, en el futuro todos vamos a tener poder por un día y el poder no va a estar concentrado, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que cada vez más las opiniones y el poder está distribuido en redes, como decía Foucault, y eso pues hace que sea más complicado cambiar las cosas porque ya no se trata solo del gobierno. El gobierno ahora tiene menos poder que un montón de corporaciones privadas, que un montón de asociaciones, que incluso muchos podcasteros que todos los días salen a opinar y que divulgan estas informaciones a veces falsas o verdaderas. Yo tengo una cita que no me gusta porque quizás pueda sonar aburrido, pero la digo rápido. Pero a mí me gusta mucho. Dice, los modos de mediación que alguna vez se imaginaron para liberar el deseo y crear nuevas prácticas democráticas, como las redes sociales, precisamente Internet, para manifestar más apertura y libertad, nos han dejado dando vueltas en un vacío neuroléptico. Más o menos la idea de que la persona que una vez quizás tenía una idea de cómo cambiar la realidad para bien o transformarla, ahora está mucho más frustrado. El revolucionario deprimido que habla Byung-Chul Han, el revolucionario deviene deprimido, porque entonces ahora es más complicado cambiar la realidad, requiere de otro tipo de intervenciones, requiere de ser mucho más sofisticados en el uso de las redes sociales, ser cínico en ocasiones también, y de una serie de instrumentos que estamos aprendiendo a utilizar ahora y no sabemos muy bien. Y es triste porque fíjate, cada día más uno se pregunta, la persona seria, decente y con una buena intención de servir al país y que se preparó académicamente y buscó experiencias, ¿cuán dispuesto estará a someterse, ¿verdad?, a este circo polarizado que son las redes sociales? Es complicado, porque genera adicción. Precisamente de eso estaban hablando recientemente, llevan 2 días hablando de eso, con la nominación para cambiar la comisión de residentes de Elmer Román, ¿verdad? El elegido de la candidata Jennifer González. Y es precisamente lo que estás planteando. Ya como tú dices, los troles y los adversarios ya salieron a atacarlo. Pues porque no es un político, no es tradicional, obviamente no es un tipo que lleva abogando y trabajando por el partido por mucho tiempo. Sin embargo, no se toma en consideración su resumen, todo lo que ha hecho, en todas las áreas que ha trabajado, un militar de primer orden, pero el mero hecho de que lo hayan nominado ya para como candidato, ya los troles están minando su credibilidad, no basado en lo que ofrece o lo que podría ofrecer, sino porque no es cosas más triviales, como que este no es de los nuestros, no tradicional, no está afiliado. Pues mira, estamos hablando de Weber. Entonces me llevaste a la sociedad tradicional. Sí. ¿Verdad? Hablamos del carismático, hablamos del legal racional, no, me llevaste al medio. Sí. A la sociedad tradicional, donde estás diciendo, esta persona no es de mi tribu. Esta persona no es de mi clan. ¿Qué haces tú dándole un puesto de dirección, un puesto destacado a una persona que es de otra tribu? Olvídate de las valoraciones personales y los requisitos críticos que necesitan los puestos. No es de mi tribu. Claro, entonces volvemos a plantear que
eso es el desarrollo, el subdesarrollo político Sí. de los pueblos, ¿verdad? Es una característica del subdesarrollo. Bien, para finalizar, porque ya llegamos al tiempo, me gustaría que el doctor Jesús me diera en un minutico rápidamente una conclusión y después pasamos al doctor Edgar. Simplemente decir que sí, Internet se pensó pensando en una sociedad más democrática. Los creadores de Internet lo pensaron así, independientemente del resultado que haya tenido. Eso pasa todos los días. Creo que aquí en ese sentido hay que volver a Platón, ¿verdad? La idea de que conocer sobre el algoritmo y cómo funciona, educarnos sobre el tema y estar consciente de cómo funciona, porque el algoritmo no es malo en esencia. Claro. ¿Verdad? Es que si no estamos conscientes de que hay una burbuja alrededor de nosotros y hay otras opiniones, pues vamos a generar polarización y vamos a ser extremistas en nuestra realidad y vamos a creer que nuestra verdad es la única y exclusiva. Entonces la invitación es aprendamos a ver cómo funciona el algoritmo y qué es el algoritmo. Claro. Gracias, doctor. Yo iría por el tema de ahí este experto en inteligencia artificial se llama Stephen Russell, abogar porque quien diseña los algoritmos somos nosotros, los seres humanos. Ujú. Y hay que trabajar para que mejorar mejores algoritmos, definitivamente, y se puede, porque los algoritmos actuales pues están llevando a cabo una tarea y que para la cual se diseñó, pero no está tomando en consideración ninguna otra cosa. Yo creo que la cantidad de personas que están pendientes de estas cosas, desde jóvenes, gente de mediana edad y de alta edad, pues va a llevar, yo creo que es complicado pedirle a la mayor cantidad de gente posible que sea cuidadoso, que es lo que yo creo que hay que hacerlo, pero hay que trabajar con crear mejores algoritmos y algoritmos que no tan solo están en las redes sociales, que empezó con el todo de los algoritmos y aprovechándose de la data de las interacciones en Google y todo lo que es surveillance capitalism, y esos son esos algoritmos que es la inteligencia artificial tradicional, la que se está abogando para que se modifique y sea más humana y ayude y exponga menos a los seres humanos y al resto de la sociedad. Pues muchísimas gracias, doctor, por su conclusión. Agradecemos pues al doctor Edgar Rodríguez y al doctor Jesús Vélez por aceptar nuevamente nuestra invitación. Gracias, muchas gracias a ustedes. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden ver esta retransmisión en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en el formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.